Hola, buenos días. Yo quiero empezar dando las gracias a todos por estar aquí, por vuestras ganas de actualizaros, igual que yo, que llevo viniendo desde que era R1. Quiero dar las gracias a los doctores Jorge Fernández Parra y Ángel Santalla por invitarme a participar en esta mesa de mioma y además felicitaros por el éxito de convocatoria año tras año, que es fruto de un trabajo muy bien hecho, así que enhorabuena. Bueno, vamos a centrarnos en este tema que es la actualización en el tratamiento médico de los miomas. Bueno, ¿por qué hablar de mioma? Ya lo decía Mari Cortés al principio. Porque son muy frecuentes. Todos los que pasamos consultas de ginecología sin tener que ser súper especialistas vamos a acabar viendo pacientes con mioma sí o sí. Se calcula más o menos que 7 de cada 10 mujeres los van a presentar. De eso, muchos son asintomáticos, pero hasta un 25% tienen síntomas que pueden llegar a ser de moderado a grave y que, por tanto, tienen un impacto muy negativo en la calidad de vida de estas mujeres. Pero que es que además es la causa más frecuente de hospitalización por causa benigna y de indicación de histerectomía, que por otro lado es la cirugía que hacemos con más frecuencia, de manera que el impacto en el gasto sanitario pues tampoco es pequeño. Pero es que además parece que los miomas están de moda, ¿no? Porque este ha sido el año de los miomas. Nuestra sociedad ha sacado, como bien decía ahí, esta guía para actualizar su manejo y el tratamiento. Además, se han organizado varias webinars al respecto, una la semana pasada, haciendo un gran spoiler de esta charla, pero no pasa nada. Y luego, bueno, la SAGO también ha actualizado esta guía para la guía práctica de manejo de los miomas. Y luego, hace unos años, surgió esta nueva sociedad, que es la SEM, que es la Sociedad Española para el Estudio de la Endometriosis y de los Miomas, que también el año pasado actualizó su protocolo de manejo y que celebra su cuarto congreso el año que viene. Por tanto, parece que hay cosas que decir sobre los miomas. Bueno, pues nosotros estamos ahí en nuestra consulta, ¿no? Tan contentos, y entonces viene una paciente que o bien viene por otro motivo y en la exploración vamos a encontrar un mioma, o a lo mejor lo que nos viene refiriendo y que tenemos que buscar en la historia clínica son síntomas derivados de ese mioma. El más frecuente es el sangrado uterino anómalo, sobre todo en forma de sangrado menstrual abundante, pero también puede tener dolor, presión, síntomas por compresión, ya sea a nivel de la vejiga o en relación con la defecación, y luego también puede tener alguna relación con su fertilidad. Entonces vamos a explorarla, le vamos a hacer una ecografía intentando ajustarnos muy bien después de lo que nos comentaba Mariña en su charla y al final vamos a llegar a esa clasificación que todos conocemos de la FIGO, que nos va a hablar de ante qué tipo de mioma estamos. Entonces, una vez que ya tenemos esta situación, sabemos la edad de la paciente, los síntomas que presenta, si se quiere quedar embarazada, ¿no? Esto también es un punto importante, o a lo mejor lo que necesita es anticoncepción, y qué mioma tiene, qué tipo de mioma, cuántos son, qué tamaño tiene. Pues colocando a la paciente en el centro vamos a decidir cuál es la mejor opción de tratamiento para ella. El objetivo de ese tratamiento es paliar los síntomas y, en la medida de lo posible, normalizar la anatomía del útero. Y entonces, dentro de eso, la suerte que tenemos ahora es que tenemos un arsenal terapéutico que nos permite encontrar ese tratamiento específico para ella y no solo eso, combinar tratamientos, que yo creo que es la gran ventaja que podemos tener ahora. Entonces, centrándonos en el tema de la charla, que es el tratamiento médico, ya sabéis que tenemos tratamientos sintomáticos que tratan los síntomas, es decir, no modifican la historia natural de crecimiento del mioma. Y luego los tratamientos específicos. Los tratamientos sintomáticos pues, son bien conocidos. Unos son no hormonales, otros hormonales. Dentro de los no hormonales, bueno, pues los antiinflamatorios no esteroideos en mujeres con dolor, con síntomas leves, pueden tener un papel. El ácido tranexámico, que todos lo utilizamos, pues inhibe la fibrinolisis, entonces reduce el volumen de sangrado. Y luego algo muy importante, tenemos que investigar si esa paciente tiene anemia. A veces las mujeres subestiman las pérdidas que tienen porque las normalizan, llevan tiempo sangrando así y entienden que sus reglas ya son así y que eso es lo normal. Y como la anemia se establece poco a poco, a lo mejor la clínica secundaria de la anemia tampoco da la cara muy pronto. Entonces sí que es interesante investigarlo para tratarlas con hierro. Y dentro de los tratamientos hormonales, bueno, pues los anticonceptivos combinados, ya sea en forma de píldora, de anillo o de parche, porque los estudios no han demostrado que la vía de administración cambie su eficacia de cara al control del sangrado. El DIU de levonorgestrel, que es el de 52 microgramos, el que tiene indicación para tratar el sangrado menstrual abundante, y luego las píldoras de suero gestágeno. Todos ellos lo que hacen claramente es actuar sobre la proliferación del endometrio y de esta manera reducir el volumen de sangrado, con el añadido de que además son anticonceptivos y si la paciente lo necesita, bueno, pues estamos cubriendo los dos aspectos, pero estarían más indicados en sangrados no muy abundantes y en el caso del DIU con una cavidad normoconfigurada, porque si la cavidad no es normal, lo que tendremos que intentar abordar el mioma vía histeroscópica para normalizarla porque la tasa de expulsión es muy alta. Y entonces, pasando ya a los tratamientos específicos, bueno, pues ya conocéis los agonistas de la GnRH, la leuprolina y la triptorelina, que son inyectables y tienen distintas presentaciones, pueden ser mensuales, trimestrales, incluso semestral. Y luego donde está la actualización, ¿no? La verdadera nueva incorporación, que son los antagonistas de la GnRH. En España están comercializados Relugoli y Linzagoli,
que tienen como indicación tratar los síntomas de moderados a graves producidos por los miomas en mujeres en edad reproductiva y que lo que producen es una supresión que es dosis dependiente, que esto es muy importante, del estradiol sérico. Vamos a ver cuáles son sus mecanismos de acción, si es lo mismo o realmente no estamos ante lo mismo. Los agonistas lo que hacen primero es estimular los receptores que hay en la hipófisis para la GnRH, de tal manera que la primera respuesta es un aumento de la FSH y, en consecuencia, un aumento del estradiol sérico. Esto es lo que se llama efecto rebote o flare-up. En cambio, los antagonistas, y luego secundariamente, una vez que se produce esa estimulación, por el estímulo continuado lo que hay es un bloqueo y entonces disminuye la FSH y, por tanto, el estradiol. Mientras que los antagonistas lo que hacen es unirse competitivamente a los receptores de la GnRH, los bloquean desde el principio, de manera que esa caída de la FSH y del estradiol es muy temprana. En esta gráfica se ve muy bien. Estáis viendo cómo sube, ese sería el efecto que tiene el agonista sobre FSH y estradiol, que está ahí en azul y naranja. Hay esa subida primero y luego ya el descenso, mientras que los antagonistas, ambos, tanto FSH como estradiol, desde el principio descienden. Pero al final estamos en el mismo punto. Ha bajado la FSH y, en consecuencia, un hipoestrogenismo. Entonces, ¿estamos ante lo mismo? Bueno, pues parece que no. Esta es una tabla que mezcla, es un poco resumen de la tabla que viene en la guía de la SEGO y de una tabla que incorpora este paper sobre el uso del linzagolis. Y entonces, pues estamos viendo que no son exactamente lo mismo. Ya decíamos que el efecto de los agonistas va a ser más tardío, porque primero tenemos el efecto rebote y los antagonistas van a tener un efecto sobre los síntomas más rápido. Precisamente como los antagonistas producen un bloqueo total, no se recomienda su uso más de 6 meses. Mientras que en el caso de los antagonistas, luego veremos que ahí podemos jugar con otros tiempos. La pérdida de masa ósea en el antagonista también es mayor. Sí que es cierto que produce una disminución del volumen del mioma de hasta de un 47%. Y en ambos casos, cuando suprimimos el tratamiento, hay una recuperación, aparecen de nuevo los síntomas y el volumen que se hubiera perdido se recupera. Y luego una gran ventaja, yo creo que también que tienen los antagonistas, es que la vía de administración es oral frente al inyectable de los agonistas. Bueno, y centrándonos entonces en esos antagonistas que han venido a ayudarnos en el tratamiento de los miomas y también de la endometriosis, vamos a hablar de los dos que están comercializados en nuestro país. Rieco, que es la marca comercial que lleva Relugoli, pues ya sabéis, los comprimidos llevan 40 miligramos de Relugoli y 1 miligramo, que sería la terapia hormonal complementaria, 1 miligramo de estradiol y noretisterona. Para apoyar la comercialización y el uso de este fármaco en el tratamiento de los miomas, se realizaron estos ensayos clínicos en fase 3, Liberty 1 y Liberty 2, que luego se extendió pues para valorar la seguridad y que seguía habiendo un buen control de los síntomas hasta completar 28 semanas más. Entonces, en la primera fase, pues se aleatorizaron a un grupo placebo, un grupo que tomaba Relugoli con su terapia hormonal complementaria y un tercer grupo que estuvo 12 semanas tomando solo Relugoli y al que luego se le añadió la terapia hormonal complementaria. Eso fue durante 24 semanas y luego, lo que decíamos, esa prolongación. En el estudio, la variable principal que querían analizar era si conseguían reducir el volumen de sangrado en esas mujeres. Y luego tenemos el otro fármaco, Iselti es su nombre comercial, lo que lleva es el linzagolis como principio activo. Ya sabéis que está en 100 y 200 miligramos la presentación y en este caso no lleva incorporada la terapia hormonal complementaria. Entonces podremos jugar con una dosis u otra con o sin terapia hormonal, ya lo comentaremos más adelante. En este caso, los ensayos clínicos que apoyaron su uso fueron el PRIMROSE 1 y el 2, que se hicieron simultáneamente, unos ensayos clínicos en fase 3, que lo que hicieron era aleatorizar pues, en 5 grupos. Uno era placebo y luego 4 grupos ya con el tratamiento, pues que uno era 100 miligramos con o sin terapia complementaria y 200 con o sin terapia complementaria. Y la terapia complementaria que se utilizó en este estudio es la misma que tiene Relugoli, que es el estradiol de 1 miligramo y la noretisterona con 0,5 miligramos. Y luego esta extensión que hicieron ya sin tratamiento para ver qué sucedía con la densidad mineral ósea. En este ensayo también el objetivo era valorar la pérdida con qué pasaba con los sangrados. Entonces vamos a ir comparando porque realmente no hay estudios a día de hoy que comparen uno con otro. Entonces, bueno, yo he traído los resultados que publicaron ambos ensayos clínicos para ir viendo, bueno, pues qué pasa con las variables que ellos analizaron. Tenemos Rieco, Relugoli a la izquierda, linzagolis a la derecha. Entonces, para la variable más importante que ellos querían valorar, que era la reducción del volumen de sangrado, ambos fármacos parecen eficaces, hay una reducción en los dos. En el caso del linzagolis, como podemos jugar, como decíamos, con distintas dosis y con o sin terapia complementaria, pues la respuesta también varía en función de eso. Entonces encontraron que las mujeres que hacían tratamiento con la dosis de 200 y la terapia hormonal complementaria eran las que conseguían una mayor reducción, una mejor respuesta para reducir el sangrado.
También consiguieron tasas importantes de amenorrea, tanto con Relugolix, como estáis viendo, como con Linzagolis, igual mejores en las que estaban tomando 200 más la terapia hormonal. Pero también se analizaron otras variables, por ejemplo, el dolor, que también es un síntoma importante y que sin lugar a dudas pues también marca mucho la calidad de vida de las mujeres. Y también hubo una buena respuesta en ambos estudios. En el caso de Linzagolis, ahora fue mejor con los que estaban tomando 200 sin terapia complementaria. Y en cuanto a la reducción del volumen, sí que es cierto que ambos lo reducen, pero es marcadamente superior la pérdida de volumen con Linzagolis cuando lo utilizamos en la dosis de 200 sin añadirle la terapia complementaria, con el límite de que solo lo vamos a poder utilizar 6 meses. A partir de esos 6 meses de tratamiento, o bien le añadimos la terapia hormonal, o bien tenemos que reducir a la dosis de 100. Por el hipostrogenismo que producen, pues también estudiaron qué impacto tenían sobre la densidad mineral ósea. Es cierto que salvo la dosis de 200 sin terapia hormonal, los demás no producen un bloqueo completo. Por tanto, hay un nivel de estrógeno suficiente para que el impacto sobre la densidad mineral ósea pues sea tolerable, digamos. A la izquierda tenemos el estudio Liberty para Rieco. Veis la línea de placebo, que es la gris, pues no hay pérdida de masa ósea, y en las que estaban en tratamiento la pérdida es mayor en las que estuvieron 12 semanas sin terapia hormonal y luego se mantuvo estable una vez que se incorporó la terapia hormonal. Y para Linzagolis, pues la que veis que cae ahí a las 24 semanas, pues lógicamente son las mujeres que no tenían terapia hormonal complementaria y que una vez que se les añadió, pues también recuperaron. Por tanto, en resumen, estamos ante unos tratamientos que parece que sí que son eficaces para mejorar el sangrado producido por los miomas, que mejoran el dolor, que disminuyen aumentan los niveles de hemoglobina, por tanto también mejoran esas escalas de calidad de vida y de percepción de la paciente y que son capaces de reducir el volumen uterino. Los efectos adversos más frecuentes que se reportaron en estos estudios fueron los sofocos y las cefaleas, y luego pues también es importante ese impacto sobre la densidad mineral ósea. Ya sabéis que son fármacos que van visados y que para renovar el visado al año hay que hacer una densitometría y que a la hora de prescribirlo antes tendremos que valorar si esa paciente en concreto tiene factores de riesgo que favorezcan que ella pueda tener osteoporosis o una densidad mineral ósea disminuida y por tanto no sea a lo mejor el tratamiento más indicado. Entonces, una vez que llegamos a este punto podríamos decir, bueno, pues entonces son lo mismo realmente, ¿no? Bueno, pues no son lo mismo. Entonces, con Relugolix sí que tiene reconocido un efecto anticonceptivo desde el primer mes, una vez que se completa el primer mes de tratamiento, cosa que no sucede con Linzagolis. Lo que sí que recomienda su ficha técnica es que si necesita anticoncepción, pues debe tomar un anticonceptivo que no sea hormonal. La ventaja de Relugolix es que está todo en un comprimido, pero por otra parte, Iselti lo que nos permite es la flexibilidad en la dosis, pues jugar con la dosis de 100 y 200 con o sin terapia hormonal, y eso también es importante en mujeres que la tengan contraindicada. Luego el impacto sobre la densidad mineral ósea parece pequeño, por lo menos lo que dicen los estudios hasta ahora para Rieco, y algo mayor, evidentemente, si no usamos terapia hormonal, en el caso de Linzagolis. Y con Linzagolis mejores reducciones en la tasa del volumen uterino. Luego he traído ahí esa nota que es de la guía NICE de 2024, que pues publica este artículo sobre el Linzagolis para el tratamiento de los miomas, y ellos sí que se posicionan a la hora del tratamiento a largo plazo a favor del Linzagolis, a favor de Relugolix con la terapia hormonal, porque además de que es anticonceptivo, pues es solo un comprimido y favorece la adherencia al tratamiento. Eso a lo mejor podríamos discutirlo. Bueno, pero claro, no solo de Liberty y Primrose podemos vivir. Entonces ha habido muchas publicaciones después que estudian su eficacia, que estudian su tolerabilidad, su seguridad y que van en la misma línea de lo que estábamos comentando. Bueno, pues tenemos esa guía de práctica clínica de la FIGO que se ha publicado el año pasado, también la que decíamos, la guía NICE de 2024. Y luego he traído, pues 2 artículos que nos tocan más de cerca y me parecía interesante también traerlos. En uno de ellos ha participado el doctor Presa, que nos hablará luego en la mesa de endometriosis. Ellos lo que han hecho es una revisión sobre el efecto del uso de Relugolix sobre la densidad mineral ósea. Y entonces ellos lo que han encontrado es que realmente es consistente con lo publicado por el ensayo clínico, es decir, que es un tratamiento seguro que se puede utilizar a largo plazo y que protege, digamos, la salud ósea, pero que hacen falta estudios a más largo plazo, por encima de 2 años, porque ahí ya hay menos evidencia. Y luego, por último, he traído un estudio de los compañeros del Virgen de las Nieves, que hicisteis un retrospectivo a 142 pacientes de vuestro servicio que estaban en tratamiento con Relugolix, pues para ver también cómo estaba siendo de eficaz el tratamiento, la tolerancia. Y también visteis el grado de abandono, que me parece interesante. Entonces, sí que es cierto que los resultados en cuanto al control del sangrado y de las tasas de amenorrea, pues concuerdan con lo que ya se había publicado. Y me parece interesante en cuanto al grado de abandono,
la reflexión de que ese abandono fue mayor en los inicios del uso del tratamiento frente a cuando ya nosotros hemos conocido también cómo funciona, cuáles son los efectos secundarios, porque al final el asesoramiento que nosotros hagamos a la paciente es fundamental para que entienda cuáles son los objetivos realistas del tratamiento, en qué plazo y cuáles son los efectos secundarios que pueden aparecer y que todo esto favorezca pues, que no abandone el tratamiento porque realmente sí que es muy eficaz para sus síntomas. Entonces, ya para ir finalizando, yo iba a plantear como ideas para llevarnos, pero más que para llevarnos, preguntas para hacernos en la consulta. Entonces, lo primero, pues será ver qué tamaño tiene ese mioma, dónde está y, bueno, y cuántos son. Y una vez que ya nos hemos contestado a esta pregunta, pues entonces viene otra serie de preguntas. ¿Qué síntomas tiene? Porque, como bien se comentaba en la charla anterior, si el mioma es asintomático, le hacemos una revisión y está estable, pues no necesita tratamiento ni necesita seguimiento. También tenemos que pensar, ¿se quiere quedar embarazada ahora? En ese sentido, la guía, si la habéis visto, hace algoritmos muy interesantes, yo creo, de decisión, pues de cara a si la paciente, aunque esté asintomática, quiere buscar embarazo ahora, lo quiere posponer, o si va a ir a una técnica de reproducción, porque el manejo también es algo diferente, si necesita un anticonceptivo, y si hemos decidido que necesita tratamiento, porque ya habíamos dicho que a lo mejor la respuesta es no. Entonces, si hemos decidido que sí, bueno, ¿qué tratamiento va a ser el mejor para ella? Pues a lo mejor un tratamiento médico, a lo mejor, como hablábamos al principio, solo un anticonceptivo, a lo mejor lo que necesita ya es un tratamiento mínimamente invasivo o una cirugía. Y entonces yo espero que nos acordemos cuando nos hagamos todas esas preguntas, pues que estuvimos aquí en esta jornada de actualización, en esta mesa sobre tratamiento de mioma y que eso nos ayude, no solo ya esta charla, sino todas las que vienen después, a realizar esa decisión terapéutica para conseguir el mejor objetivo de tratamiento para la paciente. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias.